Hola, mi nombre es Bárbara Calderón, soy una de las ayudantes de módulos de demanda y esta ayudantía, esta cápsula es para enseñar un poco cómo se usa R, como nociones básicas y como cosas que les pueden ser útiles haciendo la tarea 2. ¿Ah? Entonces, así se ve como RStudio, que es como el environment para ocupar R. También se puede usar R directamente, pero esto creo que es más amigable. Y bueno, lo primero que tienen que hacer es crear un R script, ¿ya? Ustedes pueden correr cosas en la consola, pero como que no se les va a quedar guardado un script y las tareas como que les piden subir esas cosas, así que tienen que crear un script. Y lo pueden guardar donde lo necesiten guardar. Acá le voy a poner yo, hay un tr módulos de demanda, que era, eso lo tenía em, para hacer esto, ¿ya? Em, ¿Qué más? Otra cosa importante que puede ser útil es como setear el directorio antes de empezar a trabajar. Esto puede ser útil porque así como que no se pierde dónde está trabajando y todo. Así que yo tengo esto aquí en este directorio, lo tengo aquí en OneDrive y ahí entiendo los demás. Entonces, ese es como el directorio y lo que yo hago es setear como ese directorio aquí. En vez de ese que está ahí, el que me tiró como resultado, porque ese es el directorio en el que yo quiero trabajar. Me pongo un paréntesis. Ahí está. Entonces lo que hace es que estamos trabajando en ese directorio. ¿Ya? Bueno, para empezar, también necesito instalar algunas librerías em, que pueden ser útiles para la tarea. Y que son estas, ggplot, weights y callplot, ¿ya? Entonces, para instalar librerías, ustedes ponen install packages y la librería que quieren, o pueden ir acá a packages, buscar la librería que quieren y instalarla, ¿ya? Acá yo las tengo instaladas, por eso salen con tick. Entonces, ahí está. Weights también está instalada y callplot también está instalada, ¿ya? Si no están instaladas, tienen que correr estos comandos o apretar acá para que se instalen y se instalen, ¿ya? Y ahora eso es instalar las librerías, pero también como que las tienen que importar para poder usarlas en este script. Entonces ponen así, library, y la librería que quieren usar, y ahí quedan para usarlas en este script. ¿Ya? Bueno, otra cosa útil que yo encuentro que ha sido clave para mí, para mis trabajos y todas esas cosas, es ser muy ordenada con el código. Así que un tip que les recomiendo es Control Shift R y pueden como seccionar su script. Entonces, este le pone el título como, aquí va a ser importar base de datos. Entonces, aquí todo lo que quede como entre este y como el próximo sección que hagan, se puede como, eh, queda como seccionado en eso, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo importamos nosotros un dato? Yo creo que la forma más fácil de importar datasets es aquí, en Nueva Environment, y elige de como qué tipo de dataset quieres importar. Acá vamos a trabajar con este, que es un CSV, así que por eso elegí como from text, creo que decía, o creo que sí. Bueno, y acá se ve lo que está importando. ¿Ya? Entonces aquí le ponemos import, y así era from text, ¿ya? Le ponen import y ahí está la base de datos con la que estamos trabajando, que tiene viajes, personas, vehículos, bicicletas, ingreso, internet, arriendo, oferta. Bueno, y estos son datos por hogar, ¿ya? Entonces, en un hogar hay 35 viajes, 4 personas, 3 vehículos, en bicicleta y así, ¿ya? Em, Hay otra forma que pueden usar para importar los datos, que la encuentro más complicada porque, como escribir código, entonces, que sería esto de acá, ¿ya? Yo acá lo tenía listo porque cuando importé, como que se hizo automático finalmente lo hace automático. Pero es lo mismo que hacerlo como lo hice manual y se puede hacer al final. Sería read.csv o read.excel en caso de que sea un archivo Excel. Y la separación y el directorio donde se encuentra. Pero en verdad encuentro que es mucho más simple la otra forma. ¿Ya? Bueno, vamos a trabajar con nuestra base de datos y para eso vamos a nombrarla. Voy a decir BD porque es más corto el nombre, entonces EOD 2010 LSC.
Entonces ahora yo puedo ver, por ejemplo, puedo ver aquí, los primeros valores de la tabla, como de la base de datos, los primeros valores de la tabla de la base de datos, usando GetBD. Entonces, GetBD me muestra como los primeros, aquí no está ordenado, pero en el orden como que se importa, que ahí está, ese es el. Entonces me muestra como las cabezas de lo que estamos viendo. También podemos conocer los nombres de las columnas, que acá se ven, pero es como otro comando que les puede, call names, ahí están cómo se llaman cada una de las columnas. Y también podemos ver, por ejemplo, resumen de la información del data frame. Entonces ahí tenemos, y por ejemplo, nos dice que viajes, el mínimo de viajes 0, el primer cuantil es 4 y el máximo es 35 y así. Y el promedio es 8.574. Y así con cada una de las columnas, ¿ya? Para llamar una variable dentro del dataset, nosotros podemos poner una variable bd y con el signo pesos con el nombre de la columna. Entonces, bd personas me debería tirar esta columna de personas. Si yo aprieto bd personas, tengo la columna de personas, ¿ya? Para correr los códigos, yo hago control enter y se corre, ¿ya? Depende de los computadores igual cuál les sirve para correrlo, pero a mí me sirve control enter. Pueden ver, por ejemplo, también la media, una variable específica, así min y b de personas, y se dan cuenta coincide con lo que teníamos acá en personas 3.423 y acá 3.423 aproximado. La varianza y la desviación estándar también, como si quieren verlo como una columna en específico, varianza y desviación estándar. Ya. Em, Ya. Otra cosa que pueden hacer usando R es como hacer filtros de la información. Voy a crear una nueva sección, control shift R y le voy a poner filtros. Y yo puedo filtrar, ejemplo, arriendo mayor que ingreso. Como que yo no quiero un hogar en que pague más arriendo de lo que recibe. ¿Ya? Un ejemplo como que, no sé, puede ser razonable usarlo. Esta relación lo que me va a decir es si es verdad que en cada una de las observaciones ingreso es mayor que arriendo, ¿no? Entonces, en cada una de las observaciones mira y me dice, es la primera, ingreso es mayor que arriendo. Si nos vamos aquí, en la primera, ingreso 250 y arriendo 80.000, ingreso mayor que arriendo. Entonces, por eso me tira, ¿ya? Em, ya. Ahora, si yo ocupo este comando así, que tengo mi base de datos, la condición adentro del corchete y como una coma entre medio, lo que va a hacer es que me va a tirar como el filtro, pero no está modificando la base de datos, ya si se dan cuenta, la base original EOD tenía 1285 y si yo miro en el row de BD sigue teniendo 1285. Entonces para modificar la base de datos tenemos que decirle como que ahora BD es como BD filtrado, ¿ya? Entonces, bueno, acá está al revés, dije arriendo a ir ingreso, lo podemos hacer así para que quede igual que el que está arriba, con una confusión nomás. Ahí, arriendo tiene que ser menor que ingreso. Entonces, ahora si yo corro este comando, se me modifica la cantidad de observaciones que tiene mi base de datos, ya que filtré por todos los que cumplían con esa condición, ¿verdad? Otra cosa que se puede hacer es como incorporar varias condiciones, ¿ya? Entonces, para incorporar muchas condiciones, vamos a tener este operador como i para cuando quiere que se cumplan las dos condiciones y esa línea para cuando uno quiere una relación de o, esta o la otra. Entonces, por ejemplo, en esta, nosotros queremos ver cuántas pilas, o sea, cuántas de las cuántas observaciones de la base de datos
el arriendo es mayor que el ingreso y el internet es 6, ¿ya? El internet 6 es un medidor muy específico como de la EOD, ¿ya? Como significa algo en específico. Y después este es lo mismo, pero en vez del o, esto o lo otro, este va a ser que se cumplan las dos condiciones, ¿ya? Entonces vamos a ver que este, para que incluye como esto o esto, tiene 24 observaciones y este tiene 0 observaciones, es decir, que no se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo, como que en ningún caso, ¿ya? Ya. Y si se dan cuenta, esto tiene mucho sentido porque estábamos diciéndole que arriendo sea mayor que ingreso y nosotros ya filtramos por eso, entonces como que solo está cumpliendo el O de este B de internet igual 6. Entonces, para que tengamos sentido, lo voy a hacer por el otro lado, a ver qué me dice. Ya, en ese, que arriendo sea menor que ingreso o que B de internet sea 6, tiene 334 y el que tiene I son solo 24. ¿Ya? Entonces esa es la forma de como usar varias condiciones en el filtrado. Otra cosa que se puede hacer es como incorporar varias condiciones, ¿ya? Entonces, para incorporar muchas condiciones, vamos a tener este operador como i para cuando quiere que se cumplan las dos condiciones y esa línea para cuando uno quiere una relación de o, esta o la otra. Entonces, por ejemplo, en esta, nosotros queremos ver cuántas filas, o sea, cuántas de las em, cuántas observaciones de la base de datos, el arriendo es mayor que el ingreso y el internet es 6, ¿ya? El internet 6 es un medidor muy específico como de la EOD, ¿ya? Como significa algo en específico. Y después este es lo mismo, pero en vez del o, esto o lo otro, este va a ser que se cumplan las dos condiciones, ¿ya? Entonces vamos a ver que este, para que incluye como esto o esto, tiene 24 observaciones y este tiene 0 observaciones, es decir, que no se cumplen las dos condiciones al mismo tiempo, como que en ningún caso. ¿Ya? Ya. Y si se dan cuenta, esto tiene mucho sentido porque estábamos diciéndole que arriendo sea mayor que ingreso y nosotros ya filtramos por eso, entonces como que solo está cumpliendo el O de este B de internet igual 6. Entonces, para que tengamos sentido, lo voy a hacer por el otro lado, a ver qué me dice. Ya, en ese, que arriendo sea menor que ingreso o que B de internet sea 6, tiene 334 y el que tiene I son solo 24. ¿Ya? Entonces esa es la forma de como usar varias condiciones en el filtrado. Bueno, otra de las cosas que pueden hacer es como crear nuevas variables y como agregarla a la base de datos. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que, por ejemplo, quiero crear la cantidad de vehículos por persona. em, Porque si se dan cuenta, estas son observaciones de hogares, entonces, y hay como, en el hogar hay dos personas y cero vehículos, o dos personas y un vehículo. Si, por ejemplo, si hay dos personas y un vehículo, en promedio hay como medio vehículo por persona. Eh, o si tengo una persona y un vehículo por persona, como esa relación. Y para eso yo voy a poner BD, voy a decir una variable que no esté nombrada, que no sea ninguna columna, vehículo por persona, y va a ser igual a B de vehículos, la cantidad de vehículos, dividido en B de personas. Entonces yo hago esto y ahora no se me va a reflejar acá porque estamos trabajando sobre BD, que está acá, y ahí se creó vehículos por persona. Entonces se crea como el promedio de vehículos por persona, ¿ya?
Por ejemplo, acá hay 0 vehículos, entonces hay 0 vehículos por persona, pero por ejemplo acá hay 2 vehículos y 5 personas, así que hay como 0,4 vehículos por persona. Y eso, que eso se puede hacer como de trabajo con la base de datos. Hay un montón de otras cosas. Si de repente como que quieren hacer algo muy específico, igual hay harta documentación en internet o lo otro acá, en Help, como que ayuda demasiado a buscar cosas acá, ¿ya? Eso es lo relacionado a base de datos. Bueno, y ahora un poco más enfocado a lo que es el ramo. Em, el modelo de generación, el modelo de generación de viajes, generación de atracción, uno trata de explicar la cantidad de viajes que realiza un hogar o una persona, dependiendo del enfoque que se le quiera hacer, por medio de otras variables explicativas como la cantidad de vehículos, el ingreso del hogar y cosas así. Bueno, entonces, uno de los pasos que pueden hacer para como entender qué variables pueden estar afectando sobre la cantidad de viajes es estudiar las correlaciones entre los distintos viajes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, o sea, entre las distintas variables. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo tabulación de todas las correlaciones de la base de datos. Si le pongo core BD, me va a mostrar cómo se correlacionan cada una de las variables dentro de la base de datos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, viaje con viaje, obviamente tiene una correlación 1 porque es la misma columna. Viajes con personas tiene una correlación de 0,62 y así eso significa, por ejemplo, que o sea, que están relacionados positivamente, entonces mientras más personas hay en el lugar, más viajes, em, y así una serie de em, distintas correlaciones, ¿ya? Siempre hay que tener en cuenta que correlación no implica causalidad, o sea em, que estén correlacionadas las variables no necesariamente significa que una explica la otra. Eso se tiene que verificar con regresión lineal, no solo, o sea, no solo con regresión lineal, sino que tiene que haber como una explicación de por qué, por ejemplo, personas pueden influenciar por viaje, porque obviamente mientras más personas hay en una casa, cada persona realiza más viajes, entonces en total hay más viajes. Entonces como que tiene que estar como esa explicación detrás y no solo como, están correlacionadas, entonces como que debe ser que una influye a la otra, ¿ya? Em, Podemos, por ejemplo, también graficar las correlaciones. Si yo pongo core plot, que era de la librería que descargamos, y que quiero graficar todas las correlaciones usando el método de círculos. Me va a mostrar aquí en esta sección el gráfico. Y es lo mismo que está acá, pero de forma como gráfica, los puntos azules grandes significa que están como más relacionados, tienen una mayor correlación. Mientras más grande el punto y más azul, más correlación. Esto toda la diagonal está por uno porque es la misma variable con las variables y eso nos puede indicar cómo están nuestra base. Otra cosa que pueden estudiar aparte como de la correlación como un número, son los gráficos de dispersión. Para hacer gráficos de dispersión pueden usar PERS-BD y hace lo mismo que estábamos haciendo, como que compara todas las variables con todas las variables y deja fuera las que son las mismas porque no tiene relación viaje versus viaje y nos muestra como el gráfico de dispersión asociado a cada una de las combinaciones de variables. Hay otra forma de ver más gráficamente las correlaciones. Algo súper importante es que esta base de datos tiene un factor incluido, que es un factor de expansión. Entonces, para incorporar los factores, se debe ocupar el paquete weights y no solo vemos la correlación, sino que le damos el peso em, a a los viajes. Entonces, acá va a tener como, según la representación, según la representación de los hogares, va a tener un factor
de expansión, si no me equivoco, que va a hacer que como la representación de como los hogares como de este tipo, o sea, como que amplifica por 49. Entonces, en vez de tratar como los datos como tal cual, se prueban los factores de expansión. Y pueden ver la diferencia, por ejemplo, si analizamos la correlación entre personas e ingresos, dándole el peso, versus la correlación de personas e ingresos sin darle los pesos, van a ser distintos porque esto está como ponderando los hogares. Ya, igual da súper, o sea, 418 y 415 como que igual están parecidos, pero en otras variables como que podría cambiar mucho más. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos otras cosas como útiles de gráficos, de Control Shift R, gráficos. Ustedes en sus tareas tienen que ser como los gráficos lo más bonitos posible, con los títulos y los ejes y todo eso. Así que algunas cosas que pueden serles útiles, por ejemplo, es plotear dos gráficos en una fila. Y para eso le van a poner como par y uno, dos. Eso significa, si no me equivoco, que van a tener una fila y dos columnas. Y em, van a poder hacer un gráfico, por ejemplo. em, Podemos ver este gráfico, un histograma que considera el factor. Podemos ver el histograma que no considera el factor para que se vea la diferencia nuevamente. Y es el histograma de la cantidad de vehículos aplicado al factor. Y es el histograma de la cantidad de vehículos sin aplicar el factor. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay muchos más vehículos o sea, hay mucha más frecuencia a la distinta cantidad de vehículos porque se le aplica este factor de expansión. ¿Ya? Y si no me equivoco acá, si por ejemplo, si le pusieran 2 2 claro, ahí podrían poner como 4 gráficos en el panel. Em, Pueden aplicar también esto de los pesos, como se ocupa con el WTD y escriben WTD punto, les va a salir como todas las cosas las funciones que se les puede aplicar los pesos. Entonces, por ejemplo, pueden comparar la media de la variable de ingreso al aplicarle el factor. Vamos a tener que esto es eh, 434.103 versus si no le aplicamos el factor es menos. Entonces, por eso es muy importante que no se les olvide que se les tiene que aplicar el factor de esfuerzo. Lo mismo se puede hacer con la varianza, si lo dejo acá también para que vean que varía, es distinto aplicando y no aplicando el factor. Em, para hacer gráficos de dispersión se ocupa la función plot, y lo que quieren graficar en el eje Y, lo que quieren graficar en el eje X, si no me equivoco. A ver. Vamos a poner aquí. No, este es el X y este es el Y, ¿ya? Entonces ahí tienen como un gráfico de dispersión que está comparando B de personas versus B de viaje. Pero nosotros no queremos como que aparezca eso así nomás y como con em, voy a ponerlo un poco más grande para que... Ahí, con los nombres de los ejes así, entonces ustedes pueden editar y aquí pueden usar plot, viajes contra personas, la data que le están dando, por eso no se ocupa como el B de persona. Main sería el título, sub, gráfico de dispersión como subtítulo, y le pueden poner los nombres a las etiquetas del eje, ¿ya? Y pueden decir también el límite que quieren tener el eje. Por ejemplo, este eje va de 7 a 10. Lo podrían cambiar que vaya de 1 a 10 y se ve más completo y así pueden ir como jugando con los gráficos, ¿ya? ¿Qué más se puede hacer con gráficos? No, eso creo. Si quieren poner como gráfico más bonito, hay unos paquetes buenos, pueden cambiarle como si no quieren puntos como vacíos y quieren como puntos como rellenos, también se puede ir cambiando los colores, todo eso lo pueden buscar acá en Help y si le ponen plot. Em, Ahí hay un montón de ayuda para graficar mejor, ¿ya?
Ya, y ahora sí que sí, como súper aplicado el ramo, vamos a empezar a ver modelos de regresión lineal. Entonces vamos a poner aquí modelos de regresión lineal. Y para hacer modelos de regresión lineal en R es súper fácil porque está como diseñado para este tipo de cosas. Y lo que ocupa es la función LM. Entonces la función LM recibe una serie de argumentos que aparecen ahí, pero en general uno le da como lo que uno quiere predecir. En este caso vamos a querer predecir los viajes. Vamos a ver cómo predice personas. Y se ocupa no la coma, sino que como colita de chanchos. Entonces lo que acá me dice es que em, solo aplicando esto, me dice que va a tener un intercepto de 2.320 y el coeficiente de las personas va a ser 2.076. Es decir, que por cada persona se generan dos viajes. ¿Ya? Em, en los modelos de generación y tracción siempre se usa intercepto, así que siempre se incorpora. Y en general los modelos de regresión lineal también. Si es que por alguna razón como que no quisieran poner intercepto, pueden ponerle como cero más o sí. Y de esa forma no se considera el intercepto. ¿Ya? O sea, lo que vamos a hacer nosotros es modelo 1. Le vamos a poner y se pone, no sé, al revés. Es ahí. Modelo 1, nuestro modelo. Y nosotros queremos ver como qué sale esto, no solo como cuáles son los interceptos, sino que también una serie de medidas. Vamos a ver summary, modelo 1. Summary me va a tirar como los principales resultados de la regresión. Entonces, si dan cuenta, acá tenemos los coeficientes de B de persona. Lo voy a poner con intersector, ¿no? La decisión estándar del coeficiente y también nos muestra el valor T, que sirve para ver si los parámetros son significantes o no. ¿Ah? Entonces acá, si se dan cuenta, significant codes salen como tres asteriscos, dos asteriscos, un asterisco, y eso dependiendo del nivel de significancia va a aparecer acá al lado. Y si tiene tres asteriscos es que es como muy significante y como tiene como 0% de significancia y nivel de significancia. Entonces es como muy recomendado meterlo en el modelo, ¿ya? Lo otro que ustedes se tienen que fijar es que los signos estén bien. Por ejemplo, acá, evidentemente, personas va a generar un impacto positivo sobre la cantidad de viaje. A diferencia de otras cosas, como por ejemplo puede ser, em, no sé, si una persona tiene discapacidad, eso podría generar quizá un efecto negativo de la cantidad de viaje. ¿Ya? Podemos probar, por ejemplo, con otras configuraciones. Vamos a poner modelo 2. em, bueno, y lo otro que sale acá es el R cuadrado, es el R cuadrado, y el R cuadrado ajustado, que si se acuerdan, generalmente para comparar modelos que tienen distinta cantidad de variables, es el R cuadrado ajustado, porque el R cuadrado siempre va a aumentar a medida que aumenta la cantidad de variables que se le ponen en un problema. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a especificar otro modelo, modelo 2. Eso es importante también, que le tienen que dar el weight, por eso me falta acá, para que considere el factor, weight igual factor. A ver, y objeto factor no lo he encontrado. Aquí tiene que ser V de factor, y aquí V de factor. Y nuevamente, como que aquí me está diciendo la significancia de la bicicleta, que se considera como una variable significante en esta especificación. El significante, eh, el estimado va a ser 0.5, o sea que por cada bicicleta se estiman como, si solo aisláramos como ese efecto, 0.5. Lo otro que se tienen que fijar es el intercepto, que el intercepto como que técnicamente no puede ser negativo porque si es negativo me está diciendo que cuando hay cero, em,
cualquiera de las 0 personas, 0 vehículos, 0 bicicletas, se están generando como viajes negativos. Entonces no puede ser un intercepto negativo. A no ser de que, o sea, si es que el intercepto es negativo, pero es chico y como que se ve muy compensado después con, no sé, las personas, ya con una persona que hace genera viajes, puede ser aceptado, ¿ya? Em, Se pueden considerar efectos, otro tipo de efectos. Por ejemplo, yo quisiera ver como que quizás los autos no se comportan de manera lineal. Es decir, como no mientras más autos tenga, más viajes voy a hacer. O sea, en cierto punto, pero llega un momento en que tengo 3 o 4 autos, como que no va a hacer la diferencia entre la cantidad de viajes. Entonces se pueden incorporar efectos no lineales. Por ejemplo, yo podría decir em, o comportamiento de ingreso, en este caso no de autos, pero es como el mismo caso, como que iba a llegar un momento de que el nivel de ingreso no me va a hacer viajar tanto más que en niveles más bajos. Entonces, uno puede probar distintas especificaciones, por ejemplo, em, vamos a ver cómo se correlacionan los viajes con la variable de ingreso y cómo se correlacionan los viajes con la raíz del ingreso, ¿ya? Entonces, la raíz del ingreso hace que tenga un comportamiento distinto y vemos que está más correlacionado la raíz del ingreso con los viajes que el ingreso con los viajes. Entonces, podríamos intentar nosotros especificar como un modelo acá, un modelo 3 que tenga más, ahí estos se van separando por más cuando le quieren ir poniendo más variables de ingreso y vamos a ver cómo se comporta versus un modelo 4 que lo vamos a hacer con la raíz del ingreso para ver cómo se comportan los modelos, ¿ya? Aquí, square root de ingreso. Aquí es importante que las transformaciones que hagas tienen que dar cuenta de los valores que tienen. Por ejemplo, no podrían aplicarle square root si hay cosas negativas, ¿ya? Entonces, ingreso tiene que haber hecho el filtrado para que sea ingresado positivo, pero tener ojo con eso. También de repente cuando se aplica el logaritmo natural, no puede haber logaritmo natural de cero y eso ya es más complicado. Entonces, vamos a ver modelo 3 y modelo 4 y vamos a ver summary de modelo 3 y summary de modelo 4. Ya, y acá tenemos el modelo 3 por ejemplo. Me está diciendo que todas las variables son significativas y como que se muestra el impacto que tienen, pero si se dan cuenta, por ejemplo, el ingreso está como por E a la menos C, entonces está como muy chiquitito el impacto del ingreso comparado como con otras cosas. Y acá también son significantes, el intercepto es menos significante, pero igual se tiene que poner. Y eso significa que como que los fenómenos se están explicando más por las variables que por el intercepto. Entonces, me muestra ahora un valor estimado mayor. ¿Ya? Acá tienen que tener ojo también que las variables que usen no pueden estar como tan correlacionadas entre sí. Por ejemplo, si tiene una variable que es personas y tiene una variable que es como estudiantes y trabajadores y estudiantes más trabajadores igual personas, entonces como que no estaría bien usar trabajadores, estudiantes y personas en la misma especificación porque están como influyéndose el uno al otro. ¿Ya? Otra cosa que pueden hacer es, bueno, nosotros podemos ver cómo es el comportamiento de vehículos, ahora sí, que en vez de hacerlo como de que en la raíz cuadrada uno puede separar y crear como nuevas variables que en vez de ser como la cantidad de vehículos, es como si tiene 0 vehículos, si tiene un vehículo y si tiene dos o más vehículos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver acá y vemos que muchos tienen 0, muchos tienen uno y algunos tienen dos o más vehículos. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a generar una variable que se llame número de vehículos y en vez de número de vehículos, y vamos a como cortar y como breaks para hacer las categorías.
Entonces, los breaks van de menos infinito a 0, de 0 a 1 y de 1 a infinito. Entonces, esta primera categoría representa 0 vehículos, esta representa un vehículo y esta representaría uno o más vehículos. ¿Ya? Entonces, 0 vehículos, un vehículo, o sea, dos o más vehículos. Entonces, si ahora si vemos esto, nuestro B, creo que no lo he corrido aquí. Ahí está, nuestro B, número de vehículos, 0 vehículos, 0 vehículos. Entonces, vehículos, 0, 0 vehículos, 0 vehículos, 0 vehículos. Eso. Entonces, ahora podemos correr otro modelo que incorpore como este efecto. Modelo 6. Output factor. Entonces, tiene que ser B factor. Modelo 6. Modelo 5, no modelo 6. Modelo 5. Modelo 5. Y lo corremos. Y nos damos cuenta aquí que como que cambia la especificación de vehículo y vamos a tener una coeficiente que está, uy, no sé, que está asociado a número de vehículos que tienen como un vehículo, los que tienen dos vehículos, y los cero vehículos no se incluyen porque están como incorporados ya en la especificación. em, Al final cuando es cero, como que no se activa ninguno de los dos. Y lo que hace acá es, por ejemplo, si la persona tiene un vehículo, esto va a ser 1 y esto va a ser 0. Y el de 0 va a ser 0, entonces se va a activar como esa parte. Ahí si bien también son todas significantes, entonces como que puede significar una buena como lineal, no lineal, o sea, como para mostrar el efecto no lineal que pueden tener los vehículos. Ya. Ahora que hemos definido distintos modelos, también es importante aprender cómo usar los modelos que tenemos para hacer una predicción. Yo ahora lo voy a hacer con la misma base de datos que he estado trabajando todo, pero las tareas las pueden pedir usar una base de datos distinta para predecir con los modelos que ya tienen o modificar la base que tienen. Entonces, para hacer predicciones, vamos a usar, es súper sencillo. Primero, ya vamos a partir con nuestro primer modelo que habíamos definido más arriba, que es el modelo uno. Ocupa la variable viajes, la variable personas. A partir de la cantidad de personas, predice la cantidad de viajes. Entonces vamos a tener que nuestro modelo uno, vamos a ver cómo era el modelo uno. Y ya, vemos que el modelo uno estimaba un intercepto de 2,35 viajes, y por cada persona adicional en el hogar estimamos 2,07 viajes. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, nosotros lo que hacemos es usar, vamos a decir, nuestra predicción 1, porque modelo 1, vamos a usar predict modelo 1, modelo 1, usando nuestra base. Entonces, esta función predict lo que recibe es primero nuestro modelo, que el modelo tiene que ser definido con un medio, recibe nuestro modelo y sabe a partir de lo que ya está definido el modelo 1 recibe personas, que tiene que estimar la cantidad de viajes, porque lo que está estimando el modelo 1 es la cantidad de viajes, a partir de la cantidad de personas. Y el segundo parámetro es como de dónde hay que sacar información, de la base de datos. Entonces, si se dan cuenta, nosotros abrimos esta base de datos y tenemos la columna de viaje y la columna de personas. Entonces, a partir de esta variable personas y del modelo que estimó, que el modelo que estimó era esto de acá, va a predecir la cantidad de viajes. Entonces, si yo le pongo esto y luego veo que es lo que me está dando la predicción, veo que para cada combinación para cada observación me va a estimar una cantidad. Y para la primera, si se dan cuenta, yo agarro acá esto, 2,35 el intercepto, más aquí era 2,07 por la cantidad de personas. Para la primera observación hay 4 personas, entonces estima 10,6533 viajes, que es esto que está acá.
Entonces, si se dan cuenta, esa función predict lo que hace es literal como aplicar este modelo que habíamos estimado con este intercepto, con esta coeficiente para las personas y estima la cantidad de ¿ya? Eh, entonces, eso ustedes lo pueden hacer con cada uno de los modelos que usan y cada uno de los modelos les va a tirar una predicción distinta de la cantidad de viajes. Por ejemplo, predicción 2, con el modelo 2 estima menos viajes porque ahora toma en consideración el modelo 2 vehículos y bicicletas. Entonces, para la primera observación le estimó menos viajes porque tiene en consideración otros aspectos y no solo la cantidad de piezas. Y les voy a dejar copiado también el modelo que se pueden usar, modelo 3, 4 y 5 de la misma forma para predecir la cantidad. Ya, y esto ya dice como min predicción 2, es simplemente para comparar el modelo 2 en promedio de todos los hogares, estima 10,18 viajes y para que vean, según la base de datos que tenemos, el promedio es 10,18. Así que como que al final igual es una buena estimación en promedio, lo que está dando la predicción, ¿ya? Pero es importante que entiendan que la predicción acá lo que entrega es la cantidad de viajes para cada combinación de los datos que están acá. Para cada observación, agarra la cantidad de personas, la cantidad de vehículos o las variables que estamos viendo, y a partir de la estimación que da el modelo, summary, va a entregar una estimación para la cantidad de viajes. A continuación, bueno, y lo otro que pueden hacer es como ocupar estas predicciones cambiando como algunas de las cosas. O sea, por ejemplo, si ustedes en algunas carreras les piden hacer un proyecto y no sé, ustedes proponen entregar una bicicleta a cada casa que no tenga bicicleta, tendrían que cambiar la variable de bicicletas y para ver el impacto que tiene una medida como esa, ocupar algún modelo que tenga en cuenta las bicicletas, por ejemplo, está acá, y ver, estimar cómo eran los viajes antes de entregar las bicicletas, o sea, como lo estimamos recién. Después cambian la base de datos, le ponen como la cantidad de bicicletas que quieren entregar y cómo se quedaría después de entregar las bicicletas, la cantidad de veces. Si aumenta, disminuido, por eso. Ya. También tenemos, hicimos la primera parte que era de regresión lineal. Se pueden hacer análisis por categoría, eh, que al final lo que hace es como que divide los hogares según sus características socioeconómicas, por ejemplo, en categorías. Las distinciones más clásicas es dividirla por la cantidad de autos, por ingresos, por cantidad de personas, puede ser también. Y al final lo que hace es que bueno, crear estas categorías que se intersectan, no sé, pueden intersectarse cero vehículos y tener vehículos con distintas categorías de ingresos. Y en análisis por categoría lo que hace es que estima una tasa de viajes para cada categoría, ¿ya? En general se puede hacer de distintas formas. Está como estimación de la tasa de viajes, eh, pero lo más común es usar como el promedio de los datos que se tienen para esa categoría. Entonces, lo primero que se hace para un estudio de análisis de categoría es como identificar qué categorías vamos a tener. La primera, yo digo que vamos a usar la de ingresos. Y una forma como muy simple de dividir el ingreso, sí que otra es como justificarlo más, como, no sé, buscar en internet, tener una fuente. Otra forma es como simplemente estadísticamente a partir de los datos que tenemos. Entonces acá yo hice un resumen de los varios ingresos que tenía y me los separó en cuartilos. Entonces, a partir de eso yo voy a definir tres categorías de ingresos, bajo, medio y alto. Esto es un poco no aleatorio, está como estadísticamente así, pero no está con ningún tipo de sustento económico. Yo lo dividí en ingreso bajo, a los que llegan como la primera mitad de los datos, ingreso medio, los que están como en el tercer cuartil y al ingreso alto los que están en el cuartil más, ¿ya? Entonces, eh, ya, y esto se hace así. Agarro, nombro como la división de ingresos y le pongo esto cortar, que queremos cortar, le pongo los breaks, que son como los límites que va a tener cada categoría. El bajo va desde menos infinito hasta 236.623. El medio va desde 236.000 hasta 490.000 y el alto de ahí en adelante.
Entonces, si yo hago esto acá, lo corro, luego le aplico para que me quede como en una tablita. Aquí, si yo pongo ingreso para que me lo imprima, me sale que de ingreso bajo voy a tener 417 hogares, de ingreso medio 208 y de ingreso alto 200. Ya, puedo hacer lo mismo y vamos a separar ahora el número de vehículos. Acá simplemente lo hice entre tiene vehículos y no tiene vehículos, para que fuera más fácil. Ustedes en sus tareas pueden plantear algo más estructurado, un poco más avanzado. Se hace lo mismo, tengo número de vehículos, lo divido en las categorías que quiero. En este caso es, ¿tiene vehículos o no tiene vehículos? Cero vehículos iría desde infinito hasta cero, y uno más vehículos va desde cero sin incluir los que infinito. Y en este caso hago lo mismo, lo pongo en mi tablita y imprimo la tabla y veo que hay 420 hogares que tienen cero vehículos y 414 hogares que tienen uno o más vehículos. Ya, ahora estas son categorías como están por separadas. Están, primero las separamos en ingresos y después los mismos datos los separamos por vehículos. Yo creo que es como la intersección entre estas. Entonces lo que yo hago es esto acá, que le puse ingresos vehículos, porque es una tabla de ingresos y vehículos. eh, Table, list, y las dos variables que quiero que ya están en las divisiones. División ingreso, acá está, división ingreso y número de vehículos. Y si yo imprimo ahora esto, eh, ahí está. Se me da esta tablita que me dice que ingresos, hogares con ingreso bajo, y ningún vehículo son 757, con ingreso bajo y uno más vehículos son 760. Ya está. Ya, esto es súper importante verlo cuando estamos haciendo análisis por categoría, de que hayan suficientes observaciones por categoría. Por ejemplo, una mala categorización sería que me hubieran quedado como, no sé, dos hogares en una categoría o muy pocos, generalmente menores que 30 o menores que 50. Puedo usar esos como dos criterios. Em, ¿Y por qué eso es malo? Porque al final como que no es representativo de la... Si tenemos como solo dos personas que pertenecen a una categoría, o sea, dos hogares que pertenecen a una categoría, no necesariamente va a representar a la población total de esa categoría, o no va a ser representativo de esa categoría. Entonces es importante fijarse en eso, que la cantidad de hogares por categoría sea suficientemente grande. Y lo otro que hay que fijarse es revisar como que los hogares dentro de categorías son lo más parecidos posible. Así que para eso voy a aplicar la desviación estándar a la cantidad de viajes, usando esta tabla también. Entonces lo que hace es que para cada una de estas categorías calcula, ya, ahora todos los hogares que pertenecen a una categoría, ve la cantidad de viajes que tiene cada uno de esos hogares y le saca la desviación estándar como a la categoría. Entonces acá está, y nosotros tenemos que estas desviaciones sean como lo más bajas posibles, porque mientras más bajas significa que más parecidos son los hogares en términos de viaje en cada una de las categorías. Y que bajo puede ser súper, queda muy a conciencia o a elección de quien esté modelando, ¿no? Bueno, entonces ahí yo hice como la categorización y comprobé que tuvieran suficientes observaciones y que las categorías fueron lo suficientemente similares dentro de ellas mismas. Y ahora lo que tengo que hacer es las estimaciones. Para ello, voy a hacer, en primer lugar, cuántos viajes totales, según la información que tengo, hay por cada categoría. Entonces, aquí lo mismo aplico el with, le doy la base de datos que le quiero aplicar, aplico en mi tabla y luego le pongo suma. Y estamos sumando la cantidad de viajes. Entonces acá me dice que del ingreso bajo, cero vehículos, que eran 257 hogares, hay 1.732 viajes. Y así, esto es la cantidad total de viajes de la suma de todos los hogares. Y lo que me interesa a mí, en verdad, es estudiar la tasa de viajes por categoría. Entonces, en vez de sum, ahora le pongo min, que es el promedio, y me dice que en promedio un hogar de ingreso bajo que no tiene vehículos genera 6.7 viajes. Un hogar de ingreso bajo con uno o más vehículos genera 7.4 vehículos, 7.4 viajes. Y así. Y si se dan cuenta, esto tiene mucho sentido porque la comparación entre sin vehículos y con vehículos aumenta, al tener vehículos, aumenta la cantidad de viajes.
y también los viajes que aumentan con los ingresos, que es algo que se ha probado como está aprobado que es realidad, es verdad que mientras más ingresos más. ¿Ya? Entonces, estas serían nuestras tasas de viajes por categoría. Y esta sería como la estimación que uno hace. Para cada una de estas categorías voy a tener que cada hogar genera esta cantidad de viajes. Entonces, si después ustedes quieren predecir cuántos viajes van a haber en un futuro, tienen que saber la cantidad de hogares que hay en cada categoría. Entonces, por ejemplo, si es que ahora hay un hogar acá, uno, 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 uno y uno, van a tener 6 viajes, 7, 10, 14, 16. Y en el futuro hay 2 viajes acá y uno el resto, tienen que multiplicar 2 por la tasa que se genera cada hogar. Y ahí tendrán como el total de viajes. ¿Ya? Entonces, esto es tasa de viajes por categoría de hogar. ¿Ya? Les voy a escribir acá para predecir total de viajes. Se necesita conocer número de hogares en cada categoría. Ya. Y eso sería análisis por categoría. Hay otras formas de categorizar las variables y todo, pero básicamente a partir de eso pueden hacer cualquier cosa. Y lo último importante es el análisis por clasificación múltiple. Clasificación múltiple. Y que acá es muy importante que no se confundan con análisis por categoría, ¿ya? En análisis por categoría uno crea las categorías y destina tasas de viaje. En análisis por clasificación múltiple uno hace regresiones y tienen que crear variables dummy o binarias, ¿ya? Entonces, ahora voy a usar como el mismo tipo de categorización que hacía antes, en tiene o no tiene vehículos, categorización de ingresos, pero para análisis de clasificación múltiple tengo que crear variables asociadas a los niveles de clasificación. Entonces, nuestro primer paso va a ser crear variables asociadas a los niveles de clasificación. Vamos a poner, vamos a poner acá. Vamos a crear en nuestra base de datos, y vamos a crear la variable tiene vehículos. Y vamos a usar el comando if else. La condición va a ser b de vehículos mayor o igual que 1, es decir, que tiene uno o más vehículos. Si es que tiene uno o más vehículos, le vamos a asignar el valor 1, y si no, le vamos a dar el valor 0. If else, ahí está. Entonces, ahora si vamos a nuestra base de datos acá, vamos a tener la variable tiene vehículos, ¿ya? Se dan cuenta 0 cuando los vehículos son 0, y acá que el vehículo es 1, toma el valor de 1, y cuando, y cuando los vehículos son, por ejemplo, aquí 4, toma el valor 1 también porque tiene vehículos, tiene uno o más vehículos. ¿Ya? Vamos a hacer lo mismo con nuestro ingreso. ¿Ya? Acá le vamos a decir ingreso alto, if else, de ingreso es mayor o igual que lo que habíamos dicho como ingreso alto. Acá. Si es que es mayor o igual que esto, eh, entonces va a ser de ingreso alto, y si no, va a ser de ingreso bajo. ¿Ya? En el caso de ingreso medio, va a tener que ser menor que este y mayor o igual que ese número acá. Entonces, ingreso medio, acá tiene que cumplir con las dos condiciones, así que usamos esa letra I. Si el ingreso está entre 490 y entre 236.623, se va a considerar de ingreso. Tenemos aquí nuestros ingresos y lo mismo acá, como que se crea estas variables que toman el valor 0 si es que la persona es de ingreso alto, o sea, toma el valor 0 si la persona no es de ingreso alto, o sea que es de ingreso medio o bajo, y toma el valor 1 si es que la persona es de ingreso alto, y la variable ingreso medio que toma el valor 1 solo si la persona es de ingreso medio, y toma el valor 0 para cualquier otra cosa, ¿ya? No creamos la variable de ingreso bajo porque esa va a incorporar el defecto. Como por teoría no es necesario crearla porque si la persona no es de... O sea, si esto vale 0,
y esto vale 0, significa que la persona es de ingreso bajo. No es necesario como crear otra variable adicional. ¿Ya? Entonces, em, ahí están nuestras como variables creadas. Podemos incluso verificar que coinciden con las como categorías que hicimos antes. Si hacen así, ya, suma tiene vehículos, me dice que hay 414 familias que tienen vehículos. Y vemos acá, eran 414 familias, o sea, hogares que tienen uno más vehículos. Lo mismo con ingreso alto, ingreso medio, tenemos 209 y 208. Y si vemos la división de ingreso, también 208 y 209. Ingreso alto 208, o sea, ingreso medio 208 y ingreso alto 208. Y es exactamente la misma como categoría, como división de categorías, pero el método para estimación es distinto, ¿ya? Entonces, análisis de clasificación múltiple se pueden utilizar efectos principales, dobles, triples, cuádruples, dependiendo de la cantidad de áreas que tengamos, ¿ya? Ahora voy a hacerlo con principales y dobles, ¿no? Y ya, los efectos principales son los que consideran cada variable como un efecto único. Entonces, con efectos principales tenemos, le vamos a llamar a análisis de clasificación múltiple con principales, va a ser igual a LM de viajes, que vamos a estimar los viajes, a partir de nuestras variables binarias que definimos recién. Nuestras variables binarias que eran BD, sí o sí tiene que ser con las variables binarias y únicamente con las variables binarias que creamos. Más BD ingreso alto, más BD ingreso. Entonces, ahora sí le pongo me da la estimación. Que aquí en este caso, depende del análisis de categorías, sí tengo una estimación y sí tengo test de hipótesis que me sirven para comprobar la significancia de las variables. Tengo que una persona que no tiene vehículos, esto va a ser 0, no es de ingreso alto y no es de ingreso medio, o sea, no tiene vehículos y es de ingreso bajo, básicamente, genera 6.61 viajes, ¿ya? Luego, una persona que tiene un vehículo, que no es de ingreso alto, que no es de ingreso medio, o sea, 1, 0, 0, ¿ya? Esto por 1, 0, 0 y esto por 0, o sea, que tiene vehículos de ingreso bajo, va a generar 6,61 más 1,02, va a generar como 7 y algo días. Y así, entonces acá los interceptos se pueden, o sea, los coeficientes se pueden interpretar como cuántos viajes adicionales va a generar una persona por estar en esas categorías. Entonces, una persona de ingreso bajo que tiene un vehículo va a generar un viaje más que una que no tiene un vehículo. Y así, ¿ya? Y también pueden usar esto mismo para predecir usando la misma acá, no, aquí, acá, predicción, y le sale también la predicción. Eso es lo otro bueno, que pueden usar la predicción al tiro aplicando el predictor. Entonces lo que hace es que estima para acá nuestra primera persona, que es de ingreso medio, estima 10.079 viajes. Un ingreso medio que no tiene vehículos. Entonces lo que hace es de ingreso medio, así que esta se activa, no tiene vehículos, así que se quedan 0, no de ingreso alto, así que se quedan 0. Entonces va a estimar 6,61 más 3.46. Una persona de ingreso medio que tiene un vehículo, estimaría esto, más esto. Y así. Ya. También se pueden hacer con efectos dobles. Efectos dobles lo que hace es que considera como la combinación de los efectos. Entonces, además de nuestro ingreso simple, que es como cada una por separado,
nosotros podemos ver como las combinaciones, por ejemplo, qué pasa, cuál es el efecto adicional de tener vehículo y de además ser de ingreso alto. Entonces, se ve como el efecto como combinado. O de ser de ingreso medio y además tiene, ya. Entonces se ven como se multiplican y así como si es que pasan las dos cosas a la vez, tienen un efecto más poderoso o menos poderoso. No sé. Entonces, tiene como el efecto asociado a tener vehículo, el efecto asociado a ser de un tipo de ingresos, pero además tiene el efecto asociado a tener vehículo y ser parte de un grupo de ingresos. ¿Ya? Entonces acá si nosotros corremos esto, va a salir nuestra regresión. Acá, que nos da las estimaciones para cada una de las categorías. ¿Ya? Y eso sería con efecto top, que también lo puedo hacer para predecir. Ahí ustedes tienen que poder darle la interpretación a cada una de los signos y si es que le hace sentido o no le hace sentido. Eh, y a partir de otras pruebas como de test de hipótesis, de significancia, eh, de razonabilidad de los signos, de, no sé, la importancia de incorporar valores políticas como ingreso y cosas así, determinar cuál es como un mejor modelo. Pero eso sería todo.